programas para mayores de 18 años. Ya estamos con Marcelo Lagos. Primero que nada le damos la bienvenida, Marcelo. Buenas noches, Iván. Con una noticia que el titular suena bastante triste, ¿no? Si no hacemos nada o algo importante dentro de los próximos 80 años, los osos polares, esos tan tiernos osos polares, tan emblemáticos osos polares, podrían desaparecer. ¿Qué está pasando? Es naturalmente un derivado del cambio climático. ¿Y qué tan grave es este problema, Marcelo? ¿Cómo estás? Hay una componente mixta. El cambio climático tiene una responsabilidad sustantiva en el impacto en el hábitat y en las plataformas de hielo, que son la forma que ellos usan para cazar la foca, que es su principal alimento. Pero no solamente es el cambio climático, también es la caza y el cambio de uso de suelo. Hay varios elementos donde ciertamente los humanos tenemos una cuota sustantiva de responsabilidad. Te lo pregunto porque en otras oportunidades y frente a otras especies también se han puesto alarmas así de duras, y con un trabajo de preservación, con un trabajo de parques naturales y por supuesto con la comunidad de científicos se ha logrado de alguna manera revertir. Estoy pensando en el clásico oso panda, que quizás hoy día no está tan amenazado como estuvo hace 10 o 20 años. Claro, pero en la práctica acá estamos hablando de un proceso de aumento sustantivo de la temperatura en el planeta, que en la práctica está afectando las conductas, los procesos de migración, el acceso a alimentos, el cómo nacen las crías, cuántas nacen, el sexo. O sea, esto está evidentemente alterando de forma sustantiva, porque los humanos, a diferencia de la fauna, de los insectos, etcétera, nos podemos adaptar. Te puedes abrigar, te puedes desabrigar, te puedes desplazar. Evidentemente eso no es tan fácil en los no humanos. Ya, vamos a ver algunas cifras y aquí a través, por supuesto, de nuestros artistas gráficas traemos este hábitat con estos dos osos polares y vamos a revisar algunas cifras. Marcelo, se estima que es esto lo que hay nada más de osos polares. Claro. 26.000 en la actualidad. Sí. Y habitan principalmente en el Ártico, en el Círculo Polar Ártico, que estamos hablando de los 66 grados de latitud norte hacia arriba. Implica países como Canadá, que concentra el 60% de esta población, Noruega, Alaska, Rusia, Dinamarca, Finlandia, etcétera. Son los principales países que contienen la presencia de este tipo de el oso polar. Pero evidentemente se están acabando y no lo están pasando bien. Imágenes que hemos visto en distintos medios de comunicación, reportajes e investigaciones científicas revelan ciertamente el sufrimiento que ellos están alcanzando, ¿cierto? Bueno, y tú como tú lo señalas, Marcelo, por supuesto, tiene que ver con el hábitat de los osos polares, que efectivamente está en riesgo, lo han advertido todos los especialistas. Vamos a revisar el siguiente informe de Belén Arellano y seguimos conversando sobre el drama y el peligro de que finalmente se extingan los osos polares. Una imagen que a muchos deja sin palabras. El estado de esta osa polar retrata muy bien la compleja y triste realidad que viven estos animales. Si ya la caza por su piel y carne ha reducido considerablemente la cantidad de ellos en el mundo, existe otro factor que también aumenta sus posibilidades de desaparecer: la crisis climática. El cambio climático afecta su ambiente y esto genera que tenga mayor dificultad para acceder a algunos recursos que son importantes para el desarrollo de su vida y también de la especie, es decir, principalmente el acceso a alimentos. Cada vez son más los investigadores que buscan estudiar cómo el alza en las temperaturas, el derretimiento de hielos y la falta de alimento ha reducido la cantidad de osos polares en Canadá, el país que tiene la mayor cantidad de estos animales. La zona del mundo que más rápido se está calentando es el Ártico. El Ártico se calienta el doble de rápido que el resto del mundo. Como consecuencia, el hielo marino que solía cubrir la mayor parte del océano Ártico ha estado marcando extensiones mínimas récord año tras año. El oso polar evolucionó volviéndose un cazador especialista en el hielo y eso hizo que su cuerpo adoptara su color blanco por el camuflaje. Por eso lo que más preocupa a los expertos es la rápida desaparición de banquisa, esto es, las placas de hielo flotantes que constituyen el hábitat de este animal. Al desaparecer el hielo, esta arma que tenía él para ser un animal especialista en la captura o en la caza en hielo se ha ido disminuyendo y eso lo hace más vulnerable a ser visto por sus presas y eso conlleva a que sea o a que vaya repitiendo sus fallas de caza.
Una investigación de Nature Climate Change descubrió que la extinción del oso polar podría estar más cerca de lo que se pronostica. Esto ya que la cantidad de especímenes de este animal en la zona norte de Canadá ha disminuido de 1.200 en la década del 80 a solo 800 en 2020. A este ritmo, los osos polares podrían desaparecer dentro de 80 años. Ha aumentado la interacción y conflicto entre humanos y osos polares. Queremos adelantarnos a eso, con nuevas herramientas tecnológicas para mantener a las personas que viven acá seguras, pero también a los osos polares. Este era el diagnóstico que hizo hace 2 años la principal organización de conservación de osos polares en el mundo. Un escenario que con la crisis climática ha ido empeorando para este y otros animales. En nuestro país, los anfibios son algunos de los más afectados y, entre ellos, la conocida ranita de Darwin. Este animal ha visto cómo las temperaturas de su hábitat han aumentado. Desde animales pequeños hasta los más grandes, todos sufren con el cambio climático. Por eso, el llamado de quienes estudian estas especies es a actuar de inmediato. Bueno, lamentablemente, Marcelo, las imágenes son realmente dramáticas cuando uno los ve que se están derritiendo los hielos, que no tienen dónde estar, pero no es la única especie ni siquiera que está en peligro de extinción. Y vamos a revisar esta lista que fue elaborada por la World Wide Fund for Nature. Tú nos dirás las especies que estamos viendo aquí y el real peligro de extinción de estas mismas, en un horizonte parecido a lo que estamos hablando. Totalmente. Lo medular que hay que entender es que ellas están siendo afectadas, estas especies, por la acción humana. Evidentemente acá hay un tema no menor que hay que entender, es que esto irradia, no solamente a nosotros, sino que a todos los habitantes de este planeta, a todos los humanos y no humanos. La mariposa monarca que habita en México y migra permanentemente en México, Canadá, Canadá, México, para capear el invierno, digámoslo así en simple, detona esa acción por la temperatura. Si la temperatura cambia, se anticipa o se retrasa ese proceso y claramente tiene un efecto importante en su comportamiento y sus conductas. O sea, no estamos hablando aquí de pestes, de depredación, sino que cambio climático. Claro, el elefante africano consume una cantidad de agua sustantiva. Las mega sequías que han afectado al África hoy día implican mortandad importante, sin hablar de la caza permanente por el marfil, etcétera. El leopardo de las nieves depende también, ciertamente, él habita en el Asia Central, habita en un ambiente agreste, etcétera, y evidentemente el aumento de la temperatura afecta su hábitat, el lugar, tu casa donde vives, y eso implica ciertamente complejidad, que baje a la ciudad, que baje al pueblo y la casa. La tortuga laúd, la tenemos en Chile, por ejemplo. Las tortugas, para que se hagan una idea, la tortuga cuando pone sus huevitos, la temperatura de la arena condiciona el sexo de la tortuga que nace, y hoy día la cantidad de hembras que nacen es sustantiva y eso está generando desequilibrios sustantivos, evidentemente. El pingüino emperador lo tenemos también en la Antártida, habita principalmente ahí, es una especie endémica, y ellos ponen sus pollitos donde siempre han crecido. Y hoy día esas plataformas de hielo cada vez desaparecen, cada vez son más débiles, el mar sube y cobra la vida de sus polluelos, y evidentemente esto está afectando a muchas especies. El oso polar no es el único, sino que son un conjunto de especies expuestas evidentemente al peligro de la extinción. Estas son todas, por supuesto, la lista es mucho más extensiva. Marcelo, como siempre, es bueno mirar esto, saber lo que está ocurriendo para tomar las medidas preventivas. Marcelo Lagos, como buenas siempre, noches, muchas gracias. Constanza, seguimos contigo. Y seguimos con el Festival de Viña del Mar. En poco más de 4